E iniciamos. Don Augusto, pero para entender todo esto y en lo que se va a desarrollar este conversatorio, nos gustaría comprender qué es la duda de valor. ¿Por qué se genera la duda de valor? Adelante, don Augusto. Bueno, buenas noches. Antes que todo, te agradezco, Wilfredo, por la oportunidad que me estás dando de poder compartir parte de este conocimiento con con las personas que se están conectando. Y vamos a tratar de... El tema es muy corto, pero vamos a tratar de sintetizar un poco de por qué se da esta situación. Y efectivamente, como vos decís, es cierto, claro, se está viviendo un boom en la cuestión comercial y es muy importante estar preparado y tener todas las condiciones necesarias para evitar problemas en las aduanas, para evitar un contratiempo, porque hay que tomar en cuenta que al tener la aduana una duda al valor, hay un atraso en el despacho de las mercancías. Te voy a explicar por qué. Se hace la declaración aduanera de importación, ya sea importación definitiva, por ponerte un ejemplo, o ya sea de anticipada. ¿Qué sucede? Esa declaración aduanera se presenta a la administración aduanera o a, la, a los almacenes donde tiene la mercadería el cliente, y una vez que se presenta, esta se somete al aleatorio, ya sea verde o rojo. Cuando ya sale roja la mercancía, en el aleatorio rojo, ¿qué sucede? La aduana procede a hacer dos revisiones, física y documental. Dentro de la parte documental, la aduana lo que revisa también está el asunto de los valores declarados en la declaración aduanera. Ahí surge lo que es el concepto de el momento de la importación, que de hecho el momento de la importación se vive cuando la declaración es aceptada en el sistema Sidunea Word. En ese momento de que se acepta en el sistema la declaración aduanera, o sea, yo como importador le entrego los documentos a la agencia para que elabore mi declaración aduanera de importación, porque recordemos que según la ley, el agente aduanero, la agencia aduanera es el representante ante la aduana del importador. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya me dan la documentación, yo procedo a hacer la declaración aduanera. Ya en ese momento, que es el momento de importación, yo ya estoy declarando en la aduana los valores de la mercancía objeta al despacho aduanero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya se somete al aleatorio en el módulo, el aforador aduanero viene a hacer la revisión y manda consulta de valor en la mercancía objeto de la revisión del rojo. ¿Qué pasa? Si esta mercancía crea alguna duda de que razonable, de que ese valor declarado por el importador no es conforme al banco de datos que ellos tienen, ¿ya? Entonces la mercadería es retenida. ¿Por qué? Porque la aduana no acepta el valor declarado por el importador en la declaración aduanera hecha por la agencia aduanera, ¿ya? Entonces, es ahí donde surge la duda del valor. Surge cuando la aduana considera de que no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley del valor aduanero. Entonces se procede a notificar a la agencia aduanera de que hay un problema de valor en aduana. Don Augusto, quisiera, aquí mencionó algo que es el banco de información. Cuando se hace la declaración, no coincide con, con la información. ¿Cómo generan ellos ese, o sea, cómo hacen la triangulación de decir, Bueno, mira, este valor no me coincide? bueno, te voy a decir, por ejemplo, lo que dice la, la ley, lo que dice la ley 421, el artículo 17. El artículo 17 habla
de que la aduana tiene un banco de datos, que ese banco de datos es solamente para fines estadísticos. Pero ¿qué sucede? El acuerdo relativo del artículo 7 de la Ley de Valoración Aduanera de la OMC establece que hay que regular los, los impuestos que se están pagando en base a la declaración suministrada por el cliente. Y una de las maneras de hacer esa regulación es Hola, buenas noches. Parece que tuvimos un problema ahí con la conexión de, de nuestro panelista. Entonces, solo tengamos un paciencia, porfa, solo denos 3 minutos. Pero bien, como mencionaba anteriormente, este tema es bastante solicitado. En la actualidad, me imagino que la mayoría de personas que estamos aquí tenemos contadores o tenemos dueños de empresas en los cuales ellos han tenido esta gran situación que al final lo que te afecta es decir, no se está presentando la diapositiva. Ok, vamos a ver eso. Esto quiere decir que se salió de Norland. Entonces, esto nos está afectando. ¿Por qué? Porque la manera de solucionarlo te dicen, si vamos a entrar en un proceso de estudiante de contabilidad, gracias, Frank. Entonces, si entramos en un proceso de duda de valor, significa que tenés que dejar un depósito en garantía. Y este depósito en garantía, muy difícilmente una empresa lo va a presupuestar dentro de su flujo. Entonces, ahí donde se vuelve un problema con las empresas, porque dicen, ok, es un gran esfuerzo nacionalizar la mercadería pagando todos los impuestos. Y asimismo, es otro gran esfuerzo ahora, si ya tengo que pagar los impuestos y ahora ese impuesto, por ejemplo, el IVA, nosotros hacemos el depósito de garantía según la preliquidación de que nos emiten la aduana. Entonces se emite el cheque de gerencia y al emitir el cheque de gerencia, nosotros estamos ahí pagando lo que según la aduana me está diciendo. Pero en términos de flujo, aún ese impuesto no está liquidado, es decir, no tengo un boletín que me lo voy a acreditar al mes siguiente porque estamos todo en un proceso de duda de valor. Entonces quiere decir que tengo un dinero en concepto de IVA que no me lo va a reembolsar y por obvias razones. Entonces es donde ahí toma relevancia lo relacionado con la duda de valor. Bueno, ya está aquí don Augusto. ¿Está aquí don sí, sí, Augusto? sí. Tuve Ok. problemas disculpen, tuve problemas con la conexión. Sí, 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 no se Ya, preocupe. claro. Entonces, Hey, miren, les voy a explicar. permíteme, solo Entonces, Fran miren, dice, ya están viendo la diapositiva, ¿verdad? Ok. sí, Ahí me quieren el mensaje. Recuerden que pueden dejar las consultas durante el desarrollo, pueden dejar las consultas para que nosotros esto al final lo abordemos. ¿O está cambiando ahorita la diapositiva? sí, 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 ya, aquí estamos, pues ya, de Ok. nuevo. Entonces, miren, lo que pasa es que la aduana tiene un banco de datos, dice la ley, solo para fines estadísticos, pero obviamente se trata de evitar que haya subvaluación de mercancía. ¿Cómo? ¿Y cómo toma la aduana la referencia para evitar la subvaluación de mercancía? Tomando como parámetro la base de datos que ellos tienen para fines estadísticos. Eh, por ejemplo, una mercadería, por ejemplo, de Beticino, por ejemplo, que viene de Costa Rica, por ejemplo, y que son artículos eléctricos ferreteros. Entonces, ¿qué sucede? Ese listado de esos precios ya están establecidos en el banco de datos de la aduana, que lo han venido recopilando por medio de las declaraciones aduaneras, por medio de listados que algunos importadores le han suministrado a la aduana precisamente para evitar una competencia desleal de parte de algunos importadores hacia ciertos productos que ellos también importan. Entonces, de alguna manera, la aduana tiene que tener algún parámetro para poder verificar si exactamente un importador X o Y está cometiendo subvaluación de mercancía. Entonces, obviamente, la manera para verificar eso es en el momento de la declaración aduanera, en el momento de la importación, cuando se liquida,
y en el momento, luego cuando se hace el despacho rojo, que como les repito, se hace dos situaciones. Uno, la revisión física y dos, la revisión documental. Dentro de la revisión documental está la revisión de los valores por el Departamento de Valores de la Aduana. Si en el caso de la aduana Managua, por el Departamento de Valores de la aduana Managua. Y si en el caso de las aduanas fronterizas, esas lo mandan a consulta de valores a Managua para que verifiquen si los valores están conformes a lo declarado. Obviamente, pues habrá mercancía un poco más susceptible de vigilancia por parte de la aduana, por decirlo así, por ejemplo. Entonces, por eso que se origina esas consultas de duda del valor, ¿ya? Porque puede ser que el importador X esté introduciendo mercadería al país con precios más bajos de los que ellos ya tienen registrado en su banco de datos. Como le repito, el artículo 17 de la ley 421 habla que son bancos de datos, de valores, perdón, solamente para fines estadísticos. Pero obviamente de alguna manera tiene que tener algún parámetro en la Habana para verificar si tal producto está o no está pagando sus impuestos conforme el valor que ellos ya tienen determinado en grosso modo, por decirlo así. Ok, aquí, don Augusto, digamos, en la práctica, algo que se logra ver en muchas situaciones, la mercadería china. Por ejemplo, pueden traer, no sé, algún tipo de aparato electrónico, una lámpara que puede traer una empresa que se llama acá, las casas de las lámparas, que se llama, Ujú. a Sí, una hay una que lámpara tiene. que trae China. Entonces, quiere decir que esa mercadería, por el origen y por las personas que los traen, entonces se puede saber de dónde viene, tengo un parámetro. Entonces, esta lámpara generalmente cuesta un precio FOB de 50, pero como es de origen chino, esto va a valer $10. Entonces, en esa etapa que son los chinos, ellos, aquí es donde se puede generar, entonces, en estas situaciones. Bueno, mira, te voy a explicar. Por ejemplo, viene la ley establece que si la aduana tiene una duda del valor, ellos tienen que establecer un método de valoración. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la base dice que el artículo uno de la ley de la ley de valoración de mercancías dice que el valor en aduanas de mercancías será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías. Ese es el valor que la aduana acepta en la factura, el precio realmente pagado por pagar. Entonces, ¿qué sucede? Hablando del ejemplo tuyo de los chinos. Si la aduana viene y dice que yo tengo duda de que ese valor que vos declaraste conforme al artículo uno, que va en concordancia con el artículo 8 referente a los gastos, si la aduana viene y dice que ese valor tiene duda, entonces generalmente ocupan los artículos subsiguientes, que es el artículo 2 y el artículo 3, que habla de mercancías idénticas o mercancías similares. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vos me estás diciendo que si, por ejemplo, el producto es chino, entonces, ¿qué sucede? Ellos van a tomar como parámetro si esa mercancía que viene de China fue producida por el mismo importador, tiene las mismas características, tiene los mismos fines. Entonces, en base a esa, si es idéntica o es similar, la aduana va a venir y va a decir, bueno, como vos trajiste este producto, ya sea de China, ya sea donde lo sea, pero al final se parece o es similar al que yo tengo en mi base de datos registrada, yo te voy a hacer ese ajuste al valor. Ok, no solo se guían por el precio, sino que también se guían por la calidad, el origen del producto que se vaya a nacionalizar. Ok, entendido. Correcto, así es. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, están las ferreterías, por ejemplo. Vamos a mencionar, qué sé yo, ferretería X, Y, Z, y resulta que le van a hacer una compra a Beticino, Beticino de Costa Rica, de México, pues, que tienen una empresa en Costa Rica que es donde hacen los productos. Entonces, esa empresa Beticino manda un camión con tanta cantidad de bultos para la ferretería Morales, para la ferretería Jenny, para la ferretería Cinza, por ponerte un ejemplo. Entonces, Ok. esos productos que vienen para las tres ferreterías, los tres traen las mismas cantidades, no las mismas cantidades, sino los mismos productos, de la misma fábrica, de la misma empresa. Pero resulta que viene la ferretería Pérez, por ponerte un ejemplo, y compra de otro lado o los mismos productos veticinos, pero resulta que lo declara a menor precio.
Entonces, ¿qué sucede? Como la aduana ya tiene un registro de que las otras tres ferreterías han estado comprando a Beticino de origen, entonces ellos ya van a tener un parámetro para decir que ese valor que la ferretería Pérez está trayendo está bajo en comparación a lo que Beticino le ha estado vendiendo a sus tres compradores aquí en Nicaragua. Por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la ferretería Pérez está trayendo un producto que es similar en, por ejemplo, las lámparas, ¿cómo se llama? Los interruptores. Entonces, esos productos son similares a los que está trayendo la otra empresa. Claro, vamos a decir, pero son veticinos. Pero puede ser que el país de origen de fabricación sea el mismo o donde se fabricaron los de veticino. Ok, entendido. Bueno. En este sentido, entonces, cuando ya te notifican la duda de valor, ¿cuáles serían los tiempos? Los tiempos que están relacionados, porque entiendo que tenés duda de valor, pero generalmente a nosotros no, mira, ya necesito la mercadería porque prácticamente la tengo vendida. Entonces, y me sale esta situación, duda de valor. Entonces, ¿cuál sería el tiempo que tengo que hacer en el momento? Perdón, perdón. Eh, Don Augusto, ¿me escucha? Parece que está teniendo siempre problemas con su conexión. Ok, hasta lo que hemos visto hasta el momento está relacionado que en realidad tiene una base de datos la aduana. Entonces esa base de datos, que es todo lo que estuve mencionando, se analiza lo que tiene que ver como el origen, la calidad, las funciones del producto, obviamente relacionándolo con lo que establece el SAC y posteriormente a eso se valida el costo de introducción eh, de otros comerciantes nicaragüenses. Y algo que mencionó él es que si varias empresas están trayendo prácticamente el mismo producto al mismo proveedor, entonces ahí es donde todavía esto toma más fuerza porque no tiene razón de si le estoy comprando al mismo proveedor, la ferretería X, como él mencionó, y la ferretería Y, pero la Y me lo está declarando por menos, es ahí donde se activa esta alarma y duda de valor y aparentemente con razonabilidad. Claro está que los proveedores internacionales están relacionados con volúmenes de compra donde están un mayor descuento, entonces, cuando están un mayor descuento es por eso el precio más bajo. Adelante, don Augusto. Sí, sí, disculpen, que estoy teniendo problemas con esto de la conexión. No hay problema. Adelante, adelante. Ok, entonces miren, Los tiempos estábamos mencionando. sí, entonces, miren, los tiempos, cuando es una vez que la aduana viene y detecta que hay una duda del valor, ¿qué es lo que hace la aduana entonces? La aduana viene y te da 3 días para notificar. Porque acuérdense que la mercancía se presentó, la declaración se presentó en el módulo y que la aduana tiene un tiempo para hacer esa revisión. Entonces, esa revisión, incluyendo la consulta de valor en el aleatorio rojo, se la pasan a la aduana Managua. En el caso, ponerte un ejemplo, el almacén Alpesa o el almacén Aldecasa, que está revisando una agencia de vender una mercancía de la empresa X, entonces viene, le hacen la consulta de valor al aforador del almacén a la aduana Managua, y la aduana Managua hace la revisión en su banco de datos de si esa mercancía no tiene un problema de valor, pero sí lo tiene, entonces viene, ellos notifican a la agencia que hay una duda del valor. Entonces, viene la agencia aduanera y solicita a la aduana que haga una preliquidación para ver cuál es el valor que le está asignando a esa mercancía, el nuevo valor que le está asignando a esa mercancía. Entonces, la aduana tiene un periodo de 24 horas para entregar esa solicitud de preliquidación. Entonces, se entrega la preliquidación a la agencia aduanera se le entrega al importador y ven hasta dónde ha subido el valor nuevo o hasta dónde está el valor nuevo en comparación al valor declarado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí el importador tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión de o se allana el proceso o se pone a seguir el proceso para aclarar la duda del valor. ¿Qué significa allanarse el proceso? Que ellos vienen, aceptan
el valor que la aduana está declarando en la preliquidación y por medio de una carta dirigida a través de la agencia aduanera al administrador de aduana, se allanan al proceso para que la aduana, por medio de esa preliquidación, elabore la declaración complementaria. Ese es el primer caso, donde viene el importador y dice, bueno, no voy a seguir el proceso y voy a aceptar el valor que la aduana me está dando. El otro caso es que viene el importador y dice, no, no voy a aceptar eso, voy a probar que estos valores que yo estoy declarando son los correctos. Entonces viene el importador y le solicita a la aduana el levante de las mercancías por medio de una garantía aduanera, por medio de una garantía, de un cheque, por ejemplo, por un cheque. Ya, la aduana viene y solicita el levante, perdón, el importador solicita el levante por medio de la agencia aduanera, lo solicita a la aduana y se da ese proceso de levante mientras se sigue en los 10 días posteriores la entrega de los documentos contables que la aduana está solicitando en la solicitud de información de duda del valor. Ya, esos documentos están descritos ya en la solicitud de información complementaria que pide la aduana. ¿Cuáles son? Las facturas pro forma, las órdenes de compra, las transferencias bancarias, cualquier otro documento que indique lo que realmente el importador pagó por esa mercancía que declaró en esa declaración aduanera. Ok, don Augusto, Mientras, aquí solo es un tema con la parte del depósito, porque en la introducción estaba mencionando esto, porque al final, si nosotros queremos iniciar el proceso, al final tenemos que hacer un desembolso para decir, mira, voy a iniciar el proceso, pero toma pues el depósito porque vos estás dudando de mí. Entonces al final, esto es lo que estaba mencionando de que afecta el flujo efectivo de la empresa, porque pagas un dinero durante un proceso que puede dilatar más, de hecho que dilata más de 30 días hasta llegando eh, a no sé, 6 meses, creo que yo he visto en algunos casos, no sé cuáles son los casos del tiempo. Entonces aquí donde es como usted dice, toma la decisión y ahí hay un efecto del IVA también, porque si acepto, no acepto, ¿y qué pasa si aceptamos una vez y después decimos, vamos a aceptar esta vez, pero la próxima vamos a ver qué pasa? ¿Cuál sería? mira, lo que pasa es que estamos sentando un precedente. Ok, Estamos sentando un precedente. Estamos sentando un precedente. Si aceptamos el valor que tiene la aduana, precisamente, ¿qué es lo que va a suceder? En las futuras importaciones van a volver a hacer otra vez una preliquidación y otra vez una complementaria. Y prácticamente vos le estás diciendo a la aduana que los precios de esa mercancía objeta de duda, ese va a ser el precio y no va a ser el ok, precio que vos estás declarando en la declaración aduanera de importación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que una de las recomendaciones, ya no estamos pues, porque el tiempo es corto, pero una de las recomendaciones es llevar hasta el final la el aclaración de la proceso. duda del valor, cumpliendo con Excelente. los tiempos que establece la ley. Ya, Para evitar ese precedente que usted menciona. claro, para evitar ese precedente. Ya, ¿por qué? Ok, Porque si el importador está diciendo de que la aduana tiene razón al elaborar una complementaria, entonces yo estoy diciendo implícitamente de que yo estoy no estoy fallando. comprando correctamente mi mercancía, no estoy declarando correctamente mi mercancía y que estoy subvaluando. Entonces, eso no se puede permitir. Ok, Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el importador? Lo que tiene que hacer el importador es adherirse al proceso de declaración de duda del valor dentro de los tiempos que establece la ley. Establece los primeros 10 días y si hay que obtener prueba en el extranjero, se le agregan 20 días más. O sea, son 30 días para obtener toda la documentación y hacérsela llegar a la aduana para que la aduana haga la evaluación de los documentos que vos le estás entregando a ellos, donde vos estás probando de que vos compraste la mercancía en el precio que vos dijiste en tu declaración de bandera y en las facturas que vos le entregaste a la agencia. Ya, por bien. eso la aduana te da un tiempo de 10 días y de 20 días adicionales para documentos extranjeros. Esos documentos extranjeros, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, que quieras certificar una factura o una lista de precios a tu proveedor, ¿ya? Y necesitas apostillarlo, necesitas
notariarlo en el consulado más cercano de donde está, donde se originó el embarque. Ya, entonces Ok, son 30 días. 30 Una días. vez pasados los 30 días, la aduana va a tener 10 días para revisar esa documentación que vos le hiciste llegar a ellos. Entonces ellos revisan y dan su dictamen. Y dictaminan, volvemos a de nuevo a que ellos dicen que el valor no ha sido aclarado por parte del importador. ¿Por qué? Porque los documentos que vos le demostraste a ellos no fueron suficientes para ellos. Y ellos obviamente en su resolución te van a decir del por qué esos documentos que vos le entregaste a ellos no satisfacen. Por ejemplo, una de las razones muy comunes a veces de lo que puede decir la aduana para que no acepte esa documentación que le presentaste contable, ¿verdad? Obviamente, esa documentación contable puede ser que no tengas los registros contables al día, ¿ya? Tu contabilidad no la lleves al día. Puede ser que algún documento que vos le presentaste no lo hiciste debidamente, como les dije anteriormente, ¿cómo se llama? Consularizado, ¿ya? Y no tiene la veracidad que ellos necesitan tener. Por ejemplo, puede ser que el documento esté en inglés y no le hayan hecho la debida traducción, La traducción correspondiente. Y de la hecho, traducción Augusto, nosotros correspondiente. compartimos una notificación, una Sí, respuesta. De hecho, para que espero que a todos los que se inscribieron se le llegó esa respuesta de parte de la aduana. Quisiera entonces, que hay una persona que levantó la mano, quisiera que tengan intervención antes que pasemos de lámina. Yendri Romero estaba solicitando la mano, levantó la manita. Entonces, Yendri, adelante. Creo que Yendri, ¿estás por acá? Yendri, sí, sí, estás por acá. No te escuchamos, Yendri. Podría ser tu conexión, parece. sí, problema. Sí, si gusta, Yendri, pues qué lástima, no te escuchamos, sería. Pero si gusta, le escribís entonces, a ver qué dice. Sí, yo te leo el mensaje, no te escuchamos del todo, nadie te escucha. No, no escucho yo. Ok, ok. Carolina, permitime, ya vamos a retomar tu pregunta, solo queríamos hacer esta pequeña intervención con Yendri, pero Yendri no se escucha absolutamente nada, entonces te dejo el chat para que pongas las preguntas. Y sí, Carolina, después quedamos con tu respuesta después de esto. Eh, Vamos a ver, Yendri. Ahorita, ahorita te mandé una notificación, Yendri. Bueno, el micrófono está habilitado para Yendri. Intenta nuevamente. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Yendri. Adelante. Bu- Bueno, Adelante, Yendri. Sí, parece que es tu conexión, Yendri. Entonces, déjala al final. Mira, tal vez ahí estás en un lugar un poco más. estaba relacionada. Mi pregunta es el depósito que mencionaban. Ujú. Entonces, o sea, considero que es un monto alto por la manera en que se expresan de ese depósito. Entonces, me gustaría saber en base a qué, si hay algún porcentaje que pueda definir el valor Ok. de garantía. Ok, Yendri, se escucha entrecortado, yo creo que sí, definitivamente tu conexión, pero la pregunta creo que la entendimos, que es como el depósito prácticamente puede ser un valor alto porque si te duplican los valores, el valor FOD, por ende se te van a aplicar los impuestos correspondientes, entonces sí puede ser un valor bastante alto. Creo que tu pregunta se basaba en que si había un porcentaje o en base a qué solicitan ese depósito. Ok, miren, les voy a explicar. La declaración de la mercancía aduanera, la declaración de aduanera de importación, perdón, la declaración aduanera de importación
se calcula, se pagan los impuestos, unos impuestos determinados. Recuerden que la base gravable para la liquidación de las obligaciones tributarias es el valor en aduana. ¿Ya? Eso dice el artículo 24 de la ley del autodespacho. La base gravable para la liquidación de las obligaciones tributarias es el valor en aduana de la mercancía. O sea, es el valor que el cliente tiene en la factura, el importador tiene en la factura. Esa es la base gravable. Ya. Entonces, en base a esa base gravable es que se hace la liquidación de los impuestos conforme los aranceles de esa mercancía declarada en la declaración de manera de importación. El cheque de ese monto que va a salir en garantía, según la preliquidación aduanera, sale elevado porque el valor de la mercancía subió por el valor que la aduana, por el valor nuevo que la aduana le dio. Pero los impuestos, ya sea que pague el 10% de DA y el 15% de IVA, se mantienen iguales. Los impuestos se mantienen iguales, las tasas se mantienen iguales, los tributos se mantienen iguales. Lo que cambia es el valor nuevo que le asignó en aduana. Eso es Ok. lo que cambia. En resumen, no sé si me sale el monto, por ejemplo, si mi impuesto preliquidado que yo tenía considerado eran $4,000, posiblemente la aduana me duplique el valor FOB, por eso ya por ende me van a salir $8,000, 4,000 que yo tenía Claro. preliquidado según mi mercadería y $4,000 adicional dice la aduana, no, como es doble, vale, entonces te salen los cuatro. Oiga, no es que la aduana esté dando un valor doble, no, sino que la aduana le está aplicando un nuevo valor a tu mercancía, un nuevo Sí. valor. Sí, Es un así nuevo es. valor que te está Puede dando. ser un valor mayor de un 30 un 40 dependiendo lo que Depende, tenga en la base de datos. por eso les dije que cuando la aduana hace su solicitud de duda del valor, ellos vienen y ponen, por lo general, el artículo 3 de la ley de valoración aduanera, ellos ponen por mercancías similares o mercancías idénticas, porque como les dije y al principio de la exposición, que de alguna manera la aduana tiene que tener algún parámetro para poder ver si el importador X o Y está haciendo una subvaluación. Entonces, ese parámetro generalmente es en base a mercancías idénticas o mercancías similares. Entonces, el problema es el valor. Entonces, si un importador anteriormente o está haciendo una importación de artículos eléctricos, por ejemplo, lámparas, y ese importador ha estado declarando que esas lámparas son de un valor de $2 la pieza, y resulta que a lo largo de este tiempo, de un año, esos $2 se han mantenido, pero aparece otro importador declarándolo a $0.50 o $1, entonces la aduana obviamente ya sabe que, ya sabe que esa lámpara a nivel internacional se está vendiendo a $2 FOB, o sí, depende de la compra como se haga. Entonces, obviamente, cuando el importador está declarando, otro importador está declarando a $1 o a menos del valor ya establecido comercialmente, entonces la aduana va a tener esa duda y va a hacer ese ajuste por medio de la preliquidación, el cual, como les digo, va a servir para que tomes dos decisiones. O te allanas al proceso, aceptas el pago, perdón, aceptas el valor, o dos, continúas con el, ¿cómo se llama? Con el proceso de declaración de duda del valor, de duda del valor. Ok. Bueno, no estás compartiendo pantalla. Creo que todavía tenemos una presentación. Sí, 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 sí. Ya lo vamos a hacer ahorita. Ya te digo, espera. Hay una mano que está preguntando ahí. Adelante, Abril. Disculpame si no lo mencioné bien. Adelante. Sí, Abril, buenas noches. ¿Me Buenas Buenas noches. noches. escucho? Sí, yo soy estudiante de Derecho, entonces me surgió una duda al momento de escuchar sobre los soportes contables. Tengo la duda de que cómo procede aduana ante los procesos donde surgen importadores cuyos soportes contables los tienen, digamos, con otro idioma o con otro tipo de moneda, como el yuan chino o el yen japonés. En ese tipo de casos, ¿cómo es que prosigue aduana? Ok, miren, la ley establece de que el idioma oficial en Nicaragua es el español.
y todo documento distinto al español tiene que ser traducido al idioma oficial del gobierno, que es el español. E igualmente, toda moneda extranjera que venga reflejada en la documentación tiene que convertirse al tipo de cambio oficial que tiene el Banco Central en su listado que publican en la página web. Entonces, la moneda extranjera tiene que hacerse una conversión conforme el listado que tiene el Banco Central en su página web, y toda documentación que esté en otro idioma tiene que ser traducida. Si viene de origen esa documentación, es importante tomar en cuenta algo si no quieren tener problemas de que se les vaya a caer el caso. Que esa documentación, cuando venga traducida, tiene que ser notariada por el Consulado de Nicaragua. Primero, perdón, notariada por un notario del país de origen. Y luego, una vez que ese notario selló ese documento traducido, tiene que llevarlo al consulado para que lo apostillen. Yo creo que Muchas gracias. A la vamos, orden. vamos a aprovechar con otra consulta que tenemos aquí. Vamos a hacer dos consultas y después ya comparto pantalla. Claudia Aldana, si la resolución no es favorable porque ellos dicen que ese es el monto, ¿existe una instancia más para revisión o toca pagar el monto que estableció la aduana? Esa es una Repite la pregunta. pregunta. Y la otra pregunta está relacionada con por qué las agencias al liquidar ponen en flete el valor total del BL y aparte el seguro. Este ya es de forma de la agencia aduanera, creo. Son esas dos Bueno, preguntas que podemos abordar y después compartimos las láminas. ok. La primera, la segunda, vamos a empezar por la segunda pregunta. El valor del flete y el valor del seguro forma parte del valor en aduana, según el artículo 1 y el artículo 8. El artículo 8 de la ley del valor, de la ley de evaluación aduanera establece, perdón, que los gastos como el flete y el seguro forman parte del valor en aduana. ¿Ya? O sea, el flete y el seguro se le suma al valor de transacción, que es el valor en factura. La primera pregunta era ¿cuál? Entonces la primera pregunta está relacionada que si en el proceso de la duda de valor la aduana te dice que no y que toca pagar ese monto, si hay otra instancia más para la revisión o toca pagar el monto que estableció. Ok. El cheque en garantía que se le entrega a la aduana, precisamente en garantía, eh, la aduana lo hará efectivo una vez que se agoten todos los recursos a los cuales el importador tiene derecho. ¿Cuáles son esos recursos? Primero es el proceso de aclaración de duda del valor que se realiza en la administración aduanera. Una vez que la administración aduanera dijo no, entonces el importador, a través de su agencia aduanera, toma la decisión de elevar su inconformidad a los recursos respectivos. El de revisión, que es dirigido ante el director general de aduana. Una vez el director, la Dirección General de Aduana, te establece que la aduana, la administración de la aduana, donde se originó la duda del valor, dice que está correcto lo que el administrador hizo, entonces el importador eleva el recurso de apelación al tribunal aduanero, al TAPA. Sí, aún así la negativa existe, entonces uno se eleva su recurso a los contenciosos administrativos. Si ya en los contenciosos administrativos de la Corte hay una negativa, entonces esa notificación se la hacen llegar a la aduana y la aduana hace efectivo el cobro del cheque en garantía dado por esa mercancía que tuvo duda del valor, con la respectiva complementaria. Ok. Es un proceso, o sea, son varias etapas que Sí, uno... solo por ejemplo, por decirte un ejemplo, solo en los 10 días que dan y los 20 días para que el importador entregue son 20 más 10 que da la respuesta, son 30 más los 10 de la prueba de descargo, 40 más los 15 días para responder la banda, ya finalmente son ¿Son 55 días días. hábiles o días calendarios? Son días hábiles, son días hábiles. Entonces se El recauque vuelve más establece largo son días prácticamente. hábiles, son días hábiles. Por eso es Oh, importante este asunto que hemos estado tocando ahorita de la duda del valor, porque esto causa atrasos a los importadores. Atrasos, como decir, bolo del flujo de la caja, de entregar un cheque en garantía. Y la verdad que a veces hay que tener, hay que tener una mayor profundidad sobre este asunto.
ya, porque como el solo hecho de sacar un cheque, ya, que va a estar ahí en depósito, mientras pasan los tantos días y luego vienen los recursos de revisión, de apelación, de los contenciosos administrativos, entonces bastante Sí, tiempo. uno tiene que analizar el momento. Bien, don Augusto, si gusta, compartimos pantalla. Ya estamos Sí, ahí en la línea. sí, yo te digo. Un momento, que estoy buscando cómo compartir la pantalla. Espera. O si gusta, lo comparto yo. Compartir, por favor. Ok, entonces vamos a compartir. Tum. Ahí ya miran, yo creo. Aquí ya lo miramos. Estos son los... Ah, bueno, y aquí vamos con los... Requisitos contables. Sí, esto es lo que estuvo mencionando don Augusto de la proforma emitida por el proveedor, la orden de compra, transferencia electrónica, contrato de compra-venta en caso de que exista. La proforma, igual manera en ese caso, la proforma y la factura que hayan. Así ¿Cierto? es. Así Miren, sería. Ok. sí, Sí, la proforma, la orden de compra. Estos son como cuatro requisitos fundamentales que sí o sí van a evidenciar que el valor FOB es lo que realmente estás declarando ante aduana. miren, les voy a dar, por ejemplo, una recomendación. Cuando el asunto de la transferencia, por lo general ahora todo se hace en pago en línea, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy el importador Augusto y quiero comprar una mercancía para mi proveedor. Entonces yo entro a mi sistema, a mi banco, desde mi oficina y hago las respectivas compras. Pues. Ujú, ujú. ¿Qué sucede? Cuando hay una duda al valor, yo tengo que adjuntar una copia de esa transferencia. Pero ¿qué sucede? Ha habido casos en los que la aduana pone como respuesta a ese documento probatorio de que esa transferencia no digo que es, no digo que puede carecer de fuerza probatoria, valga la redundancia. Entonces, una recomendación que se da es, que se puede dar es que si van a hacer el pago a un proveedor, que lo vayan a hacer directamente, que el banco directamente de la cuenta de ustedes jalen ese dinero del importador, jale ese dinero y se la pague directamente al proveedor. No sé si lo repito. Si yo voy a pagarle a un proveedor una mercancía que voy a importar, mejor lo hago directamente, que el banco lo haga directamente desde ellos mismos se encarguen de hacer ese pago. Porque a la hora que la aduana venga y me pida que yo pruebe cómo fue que hice ese pago, va a tener mayor fuerza probatoria la constancia que va a dar el banco que ellos mismos hicieron ese pago al proveedor de la mercancía objeta de importación. Ok, entonces desde el banco de origen, que todo se haga ahí, porque lo que usted menciona es muy cierto. Hay empresarios que son personas naturales y son empresas bastante grandes aquí localmente. Entonces ellos dicen, estas son mis cuentas del banco, si lo tienen segregado, y estas son mis cuentas personales. Pero como soy yo mismo, a veces hacen los pagos directos ellos y no quedan Sí, registrados desde las cuentas bancarias que están relacionadas a la sí, contabilidad. Y eso es un factor muy importante. A veces eso dicen, no, esto es una compra personal, esto lo hiciste diferente. Entonces ya ahí comienza al cuestionamiento, porque no es algo que se hace usualmente. así es. Yendi, permitime, vamos a terminar la presentación y después nos quedamos unos minutos con la consulta. Que no se te olviden, sí. Entonces, esto pasa muy a menudo, o a veces dentro de una SA, el gerente general, que en muchas ocasiones es el dueño, hace un pago directamente de su cuenta para que después se lo reembolse la empresa. Y ahí es donde están dejando cuestionamiento si llegase a pasar en este proceso. Entonces, lo mejor es que nos adaptemos por ejemplo, si hay un manual de pagaduría o un proceso de tesorería, y dentro de ese proceso dejar bien establecido que todo este tipo de pagos tienen que ser sí o sí, sin excepción alguna, de las cuentas bancarias de las empresas Es correcto. para evitar ese cuestionamiento. Eh,
contrato de compra-venta, en muchos de los casos un contrato de compra-venta no existe, fíjese, porque me he dado en situaciones de empresa de que tal vez el dueño se fue directamente, habló con el dueño de la empresa afuera, hicieron una negociación así, pero no existe un contrato de compra-venta. Y es aquí donde también hay otro cuestionamiento porque dice, dame el contrato, pero no existe contrato porque hice una compra directa, por decirlo así. Entonces también ahí nos dejan en qué hacer en ese momento, tratar de siempre, sí o sí, decirle al proveedor y más que sea constante, que hagamos un contrato de fijación de precio. Es correcto. Ok. Bueno, estos son algunos de los requisitos contables. Y algo muy peculiar que estuve viendo y he visto en muchas de las resoluciones y más en las que nos compartieron a nosotros, que la aduana, que no se malinterprete, pero sí hay una persona que sabe de contabilidad y está ahí revisando la documentación, porque dentro del proceso de la respuesta, muchos te mencionan, mucho menciona los principios contables. Esto es parte de Entonces, dentro de una respuesta, cuando la aduana te va a decir que no, te mencionan los principios contables y yo me he quedado como que es cierto lo que establecen ellos. Porque, por ejemplo, el principio de periodo contable, a veces tal vez las fechas no están segregadas los libros contables no están segregados por mes, porque otro de los requisitos de manera contable son fotocopias de los libros contables. Y los libros contables a veces lo hacen de manera anual, no lo van haciendo de manera mensual. Y en ese sentido, no se logra evidenciar como el periodo, la fecha no están conformes. Y ahí es donde establecen ellos, no cumple con con el principio del periodo contable, que debemos destacar que el periodo contable es que el año, a ver, de enero a diciembre, a eso se trata, que tengamos un periodo. O puede ser otro cierre que puede ser de julio a junio, pero que se logre determinar bien este principio. Por ejemplo, discúlpame, Wilfredo, por Sí, sí, sí. ejemplo, cuando, cuando te dan esos 10 días de descargo, por ejemplo, en ese periodo de los 10 días de la prueba de descargo, que es cuando te niegan la primera vez tu documentación, en ese periodo de los 10 días, por lo general es cuando piden fotocopia de los asientos de los libros contables donde está registrada la operación de esa mercancía que se hizo. ¿Ya? Y como decís vos, es muy común, o no sé si será común realmente, que la contabilidad no le deben al día. Y ese es un punto por el cual pierden los casos y la aduana no acepta los valores que se están declarando en las mercancías. Y los Va- va- principios contables están dentro del acuerdo relativo a la valoración aduanera. Vamos a decir aquí los contadores que pongan ahí en el chat quién lleva al día los libros contables. Lo que pasa también es que en la parte, en la parte operativa, los libros contables, el código tributario, donde me regula, donde establece cuáles son las infracciones, cuáles son las multas, las sanciones, me da en los deberes formales, artículo 103 me dice que se puede considerar como que una contabilidad al día por 3 meses. Es decir, que los libros contables nosotros podemos tener los 3 meses sin llenarlo y está al día, no me van a multar. Más de 3 meses sí. Entonces, eso que me permite dentro del código tributario, muchos de los contadores, incluyéndome en algunas situaciones, te dice, ok, 3 meses estoy al día, lo puedo porque pueden haber ajustes y todo esto. Y estamos hablando de una empresa comercial o una empresa de servicios, pero una empresa que importa, esto no puede pasar, pues, Claro, porque ya pero sabes que, como dicen popularmente, vamos con los pies hinchados. Entonces, claro, aquí es claro. donde tenemos que tomar conciencia y más sabiendo ahorita que en esta temporada y todas las revoluciones que se han habido, porque algo que hemos visto, o he visto yo en muchas instituciones del Estado, es que la tecnología cada vez la están implementando más. Hay mayores actualizaciones, hay cambios de proceso administrativo y esto es con un fin de tener un mayor control. Entonces, si todas estas instituciones la están haciendo, la área contable, el dueño de empresa y la empresa tienen que también optimizar el tiempo en relación a esto. Otra cosa muy importante por la que a veces la aduana no acepta la prueba que se está presentando es que no hayan tachaduras o enmendaduras en los documentos, sobre todo en la contabilidad.
que no haya tachadura o enmendadura. Eso forma parte también de los principios contables que la aduana deja establecido en sus resoluciones, ¿ya? Que eso es muy importante también de ver, no haya enmendadura o tachaduras. Y todo esto no es coincidencia. Hay muchas marcas de papelería que ahora están trayendo. Hay muchas librerías acá que traen las marcas de algunos lapiceros que se borran. Entonces, eso ya existen, recomendable eso. Y son, nosotros tenemos, porque suele pasar, equivocarse suele pasar. Sí, Pero, o claro. sea, si es algo delicado, entonces tengamos la delicadeza. Y si hay herramientas que me ayudan a evitar eso, entonces también utilicemos. Solo aquí, para avanzar un poquito, el principio de revelación suficiente, este lo quiero asociar con un ejemplo. El principio de revelación en algunos procesos contables no toman en cuenta la cuenta contable en mercadería en tránsito. Y esto se vuelve un dolor de cabeza porque dentro de un proceso de costeo o un proceso de liquidación internamente para determinar un costo unitario, tiene que haber una mercadería en tránsito porque generalmente uno solicita un mes antes. Por ejemplo, una solicitud mercadería en julio no se convierte en inventario, pero sí es una cuenta de inventario o mercadería en tránsito que viene en camino. Después que nosotros hacemos ese pedido, se generan una serie de costos para la nacionalización. Y la lógica de esa cuenta contable, que en todos los catálogos de cuentas las empresas no importa debería existir, es que se vayan cargando todos esos costos para la internación, para la nacionalización del producto. En algunas empresas, por sistemas, por metodología de la persona que está de contador, no la utilizan. Y esto no deja que el principio de relevancia se manifieste en ese registro contable. Que he visto también en resoluciones que te dicen no existe la mercadería en tránsito, entonces no se evidencia de que tu proceso de compra y tu proceso de nacionalización. Es importante eso que está diciendo Will, porque le repito lo que dice la ley de valoración aduanera. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el valor objeto de duda del valor? Paga la redundancia. El valor realmente pagado por pagar, el valor de transacción, o sea, el valor de la mercancía, adicionado a los gastos como el seguro, el transporte y otros gastos. Entonces, eso se suma a lo que estás exponiendo de la mercancía en tránsito. Obviamente, eso es importantísimo, llevar ese registro contable. Ok, sí, y el principio de importancia relativa, que también aquí también se va relacionando porque cuando se compra internacionalmente es muy común las notas de crédito. Porque te salió una promoción, porque llegaste al volumen de compra, porque un producto le pediste devolución. Entonces, todas esas se debería, como dicen en la parte contable, a como se originó, de esa misma forma deberíamos de resarcir. Es decir, si una mercadería en tránsito se solicitó, se registró y después se va a devolver, a través de esa misma cuenta se debería utilizar. Y eso es el otro principio que es la parte de la importancia relativa y que está relacionada con la revelación y con el principio de identidad, que esto está muy relacionado con los soportes. Es decir, si la empresa A le está comprando a la empresa X, que tengan los soportes suficientes, y cuando hablo de soporte es cédula RUC, si es nacional, bueno, la empresa nacional y el número de identificación del pedido de origen. Entonces, que también que evidencia que la empresa existe, que le estás comprando a una empresa que tiene un almacén en X país y que existe. Tienes un número de registro en lo cual es contribuyente allá. Algún tipo de documentación local de la inscripción. Por ejemplo, aquí nosotros le decimos RUC, nuestro número RUC, entonces tenemos un RUC. Entonces allá posiblemente haya otro tipo, se llame diferente, entonces tiene una identificación. Entonces a eso se trata, porque la documentación de aduana, en muchas cosas, en la experiencia que he tenido, he visto que una mala práctica es a veces hasta la hacen acá o la modifican. No sé, porque lo mandan en Excel o lo que sea. Entonces, el principio de identidad es tratar de que todo lo que parezca que no es, o todo lo que parece que es y que no es, eliminarlo. Entonces, también hay que
que esta proforma no se mira original, que esta proforma no tiene, no coincide como realmente la mandan. Entonces, a eso más o menos es lo que se refiere al principio de identidad. Ok, entonces, vamos a ver. Y las recomendaciones generales, don Augusto, aquí tenemos, esta plantilla se la dejo a usted. Bueno, entre las recomendaciones generales, ahí pues brevemente podemos ver lo siguiente. Como dijimos al principio, es importante agotar la vía administrativa, como preguntó Claudia. Es importante agotar la vía administrativa, ¿ya? Hasta finalizar, más allá si es posible, en los contenciosos administrativos. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a estar sentando precedentes sobre tu propio valor de mercancía que estás declarando. Entonces, lo más recomendable es eso. Pregunto, segundo, si es recurrente, porque hay empresas a las que se les vive haciendo o complementarias, preliquidaciones y dudas del valor. Hay empresas a las que se les vive haciendo eso. Si eso es recurrente, hay una recomendación que se puede hacer. Les hablé al principio de la conversatorio, les hablé sobre la cuestión de del banco de datos. Recuerden que le había hablado que el banco de datos era para fines estadísticos, pero que al final la aduana tiene que tener algún lugar o alguna situación o algo de donde conseguir los valores similares o iguales. Entonces, si la aduana te está haciendo constantemente estas preliquidaciones, entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es que hagas un listado con tu proveedor de tus precios y se lo hagas llegar al departamento técnico de la aduana central de la DGA. ¿Ya? Debidamente todo notariado, consularizado, apostillado, etcétera. Entonces, Esa es muy buena recomendación. claro, porque así vos lo incluís dentro de el banco de datos que ellos tienen. Y así ya vos tenés tus precios registrados en la aduana y te evitas todos esos problemas. Lo que sucede es que a veces los proveedores no, no están acostumbrados a estar lidiando con este tipo de procesos. Entonces, para ellos es una como pérdida de tiempo para ellos, entre comillas, el hecho de andar buscando como notariar una lista de precios o andar notariando facturas pro forma, etcétera, etcétera, en el extranjero, ¿verdad? Entonces, pero si está siendo objeto de constante duda del valor, sería recomendable ir viendo con tu proveedor el listado de precios para registrarlo en la aduana. Cumplir con los tiempos procesales. Es importante ver el asunto de los tiempos procesales porque tenemos los 10 días para presentar los documentos, luego los 20 días adicionales. Y un problema que se está dando y que se mira es con los 10 días de descargo. Cuando la aduana te dice en el primer momento que no acepta tu duda del valor, ellos te dan una respuesta para que vos des unas pruebas de descargo. Entonces, mucha gente ahí en esos 10 días los pierden. O simple y sencillamente, cuando miran la primera respuesta de la aduana que dice que no y te dicen del por qué no aceptan ese valor, entonces muchos importadores, muchas agencias vienen y dejan pasar los 10 días y tienen ese problema. Claro, ya después del tiempo, fuera de tiempo, ya perdiste tu oportunidad de presentar los Claro, documentos por ayuda del valor. incumpliste, aunque tengas las pruebas suficientes. Aunque las cumpliste, pero pasaste el tiempo, cumpliste el tiempo procesal, lo perdiste. Ya, entonces cumplir con las normas contables establecidas, que ya lo mencionaste, certificación de la factura por parte del proveedor debidamente notariada, eso es importante, no puedes presentar una copia simple, y una participante había dicho sobre la cuestión si la cuestión de la documentación estaba en inglés, hacer la traducción respectiva. Luego las operaciones de los libros contables debidamente registradas, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Que obviamente pues, la DGI pues da un tiempo establecido de 3 meses, obviamente. Pero en este caso, pues, imagínate estar elaborando cheques para depósito en garantía. Hay una participante que Sí, quiere hacer como suyo. bueno, ahí yo creo que ya concluimos con la parte de las recomendaciones generales. Vamos a abrir el espacio, pero antes quisiera darle la palabra a Yendri, si está por ahí, si no, nos vamos a abrir para ir en el orden. Sí, hola Wilfredo, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro, Sí, ahora sí. Ok, es que ustedes hablaban o hacían mucho énfasis con las compras a proveedores, pero de contado, porque están hablando que hay una transacción bancaria de por medio. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué sucede con los que importamos,
pero tenemos un crédito con ese proveedor extranjero de 150 días, 180 días, y que en ese momento obviamente no hay una transacción bancaria por el pago de esa factura. Adelante, don Augusto. Bueno, dice el artículo 1 de la Ley de Valoración Aduanera que el valor en aduana es el valor pagado o el que se va a pagar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay una mercancía que es un crédito. Entonces, esa mercancía que tiene un crédito tiene que, al hacerse la declaración aduanera, de parte de la declaración aduanera, está la cuestión de la declaración del valor en aduana. En la parte de la declaración de aduana hay una casilla que dice si la mercancía es referida a crédito. Entonces, en esa casilla donde dice crédito, entonces se coloca que esa mercancía viene como crédito. Que esa cosa es muy importante también decirla, porque cuando se hacen las declaraciones aduaneras, la parte donde es la declaración del valor en aduana que le corresponde firmarle y sellarle al importador, se está dando una mala costumbre o hay una mala costumbre de que el representante legal de la compañía no está haciendo la firma de ese documento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese documento de la declaración aduanera, donde vos estás diciendo cómo fue tu compra, si le hiciste de contado, le hiciste de crédito, vos no estás dando fe de que realmente vos estás haciendo eso. Entonces, ya a partir de ahí, vos estás comenzando a tener un problema con esa, con esa compra, porque no estás diciendo si la hiciste de crédito o la hiciste de contado en la del DBA. Sí, adicional como unos datos generales o adicionales que se le podría brindar también es solicitar siempre un estado de cuenta y que la misma empresa o tu proveedor extranjero evidencie de que vos tenés crédito de 180 días. O como lo que mencionamos anteriormente, una de las documentaciones contables, hacer los contratos y que establezcan estos periodos de crédito. Bueno, Yendri, vamos con Abril Castillo. Sí, usted hablaba acerca de los tiempos procesales, haciendo énfasis en los 10 días de, por ejemplo, descargo, pero en aduana, ¿cómo cuentan los tiempos procesales? Es decir, ¿los cuentan con días calendarios, días hábiles, de lunes a viernes, o sábado y domingo lo cuentan con un día? En aduana, ¿cómo funcionan los tiempos procesales? Ok, mire, en aduana lo establece el Cauca y el Recauca, el Código de Bandera Uniforme Centroamericano y el reglamento, que dice que los días son hábiles. Por ejemplo, si es en la aduana Managua, por ejemplo, los días hábiles en la aduana Managua son de lunes a sábado. Si es en la frontera, de lunes a domingo, porque las fronteras trabajan 24 horas. Esos son los días que se toman en cuenta, días hábiles, días de labores. Si Día de no incluye labores de la aduana. de la aduana, correcto. Ahí no incluye los que son, si hay fiestas, por ejemplo, fiestas, días feriados, no se incluyen. Pero en algunas aduanas sí Gracias. se trabajan, A la orden. ¿verdad? ¿Perdón? En algunas aduanas sí. Bueno, mire, ahí no hay que confundir, por ejemplo, si en la aduana Managua, por ejemplo, llegó una mercancía refrigerada, por poner un ejemplo, y esa mercancía es objeto de un despacho rápido, porque trae una declaración anticipada, una declaración de manera anticipada. Entonces uno pide un tiempo extra. Entonces el administrador va a tener pues sus consideraciones si autoriza un tiempo extra en días feriados. Ok. Pero ese tiempo extra no forma parte de los días hábiles para los tiempos procesales. Muy, muy importante ese dato. Bueno, creo que ya no tenemos más consultas. Hemos llegado, de hecho, me excedí de su tiempo, don Augusto. No, no, Estamos estamos bien, conversando. muchas gracias, muy bien, estamos. Pero creo que ya estamos. Lo importante de este conversatorio que tuvimos es entender qué es lo que significa la duda de valor, de entender, comprender y solicitar siempre toda la documentación contable que la requiere la aduana, que es muy importante, la relevancia de tener los libros contables al día, independientemente de lo que diga el código tributario. Y sobre todo, también en el proceso de registro contable, aplicar los principios de contabilidad. Porque los principios de contabilidad, si leen, yo le envié lo que usted nos compartió, don Augusto, y Sí, le sí, sí, sí. agradezco por eso. Ahí establece mucho y hablan de los principios contables. En principio, los que presentamos como principales, pero dependiendo de la contestación, ellos relacionan con otros tipos, otros principios. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, la responsabilidad. Sé que a veces la parte operativa consume el tiempo de la contabilidad, pero
Si estamos en un proceso de importación, lo que tenemos que tomar en cuenta es el costo-beneficio de que un depósito en garantía nos puede afectar nuestro capital de trabajo o puede afectar una venta en el momento, y eso es lo que no queremos porque tal vez no tenemos un documento que nos hace falta para que se libere lo más rápido posible. Pero bien, Claro. eh, Mire, es muy importante todo eso porque como les digo, el tiempo es oro y la plata, pues, estar también, haciendo depósito en garantía. Por eso, pues, hemos tratado de dar esas pequeñas recomendaciones. El tiempo siempre va a ser corto para profundizar en un tema como este, porque es un tema muy amplio, sí. ¿ya? Ahí Y le pues, vamos a mandar una encuesta y dependiendo de esa encuesta podemos tener una segunda sesión. Así que no me queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. De igual manera, esto lo vamos a estar compartiendo en YouTube posteriormente para que ahí lo puedan repasar y que nos sigan en la página de Taxa. Muchísimas gracias por conectar. Don Augusto, muchísimas gracias a usted por todo este muchas tiempo de gracias a información ustedes. valiosa. Muchas Saludos, gracias buenas a noches. todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.